En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar, sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión. Que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos. Que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, antes de empezar con el tema, ¿qué sabéis vosotros de la figura de San Pablo? A ver, para ver un poquito por dónde estáis vosotros y vamos a ver lo que vamos a aprender hoy. Lo más esencial es que fue perseguidor ¿Que fue perseguidor? de los cristianos. Fue perseguidor de los cristianos, Que estuvo presente. que estuvo en el martirio de San Esteban, San Esteban. ¿Se llamaba Saulo? que se llama Saulo, antes de su conversión, que se cayó del caballo, bueno, solo para no... Que lo tiraron del caballo. Perdió la vista por unos días. Perdió la vista. ¿Qué más cosas? Que si Y le que apareció el Señor. Estuvo 3 años preparándose para evangelizar. Y que llegó a Damasco. Que llegó a Damasco. Que se le estaba apareció el allí. Señor por último. Es decir, vosotros sabéis muchísimo de lo que es la conversión de San Pablo, ¿no? Bueno, las cartas. Y que escribió muchas cartas. Muchas cartas, recorrió medio mundo. Que uno de los más fuertes. Los más Ahí está. fuertes de- Es uno de los pilares de la iglesia. Judío. Realmente, es decir, Pedro y Pablo son las dos columnas fuertes donde se sostiene la iglesia. Es verdad que los 12 apóstoles tienen su importancia. Es verdad que cuando Cristo vino y dejó, pues realmente Pedro, Santiago y Juan eran considerados entre ellos mismos como las columnas. Pero es verdad que la figura de Pablo cogió una fuerza enorme en un momento determinado, querido por el mismo Señor, ojo, es decir, que fue una aparición posterior y una petición personal del Señor en su resurrección. Y bueno, pero es una figura emblemática. Es decir, sin Pablo, seguramente hoy aquí no estaríamos. Eso iba a decir que nosotros le tenemos mucho que agradecer a San Pablo, ¿eh? Es que Porque él es el que trajo Aquí a la a zona de Occidente, y, vamos, y a Oriente también tuvo. Pues bueno, pues vamos a adentrarnos dentro de esta figura que San Pablo, te digo, es uno de las, digo que es de estas personas a las cuales tenemos que tenerle muchísimo cariño por lo que significa y a la que vosotras, porque por eso pero son mayoría ellas, vosotras tenéis que pedirle un montón, porque en vuestra labor, que al fin y al cabo es evangelizar a los niños, es uno de las figuras más importantes en este tema, ¿no? Es un apóstol en el evangelizar, ¿no? Así que os explico un poquito. Primero, en referencia a la vida. De la vida de Pablo se sabe muchísimo. ¿Por qué se sabe un montón? Porque el libro de los Hechos, por ejemplo, la mitad está destinado a la figura de San Pedro y la otra mitad está destinada a la figura de San Pablo. Entonces, claro, cuenta un montonazo de la vida de San Pablo porque es que cuenta la mitad de su vida, no cuenta todo, pero cuenta gran parte de su obra, ¿no? En cuanto a lo que decía el libro de los Hechos, empieza a contar como los apóstoles empiezan, cogen la figura de Pedro, se da hablando de la figura de Pedro y de golpe, ¡pum!, aparece San Pablo, la conversión, y a partir de la figura de San Pablo, toda la mitad del resto del libro de los Hechos habla de la figura de San Pablo. Después también se sabe un montonazo por las cartas. Tenemos 13 cartas de San Pablo, así que imaginarse. Todo lo que San Pablo habla y cuenta muchos relatos de su vida. En la carta, por ejemplo, de los Gálatas y en la segunda Corintios, cuenta un montón de su experiencia personal. Fijaros qué cosa más bonita, ¿no? Así que bueno, mira, a grandes rasgos, pues mira, os voy a contar, ojo, que lo que tenéis aquí puesto es un trabajo que en el seminario nosotros teníamos que hacer siempre. El profesor que teníamos de Nuevo Testamento
José María Bravo, él nos mandaba siempre decía, tenéis que trabajarme vida y escrito de San Pablo, concretamente, que es lo que estáis aquí. Entonces tú tenías que leerte varios libros que se hablara de ese tema y hacer una especie de síntesis de todo eso. Entonces, lo que tengo recogido es algo que viene en varios libros que hablan de San Pablo. Es más, coincidió concretamente con el año paulino, que fue hace 7 u 8 años, en el que se sacó muchísimo de la figura de San Pablo y se escribieron muchísimos libros de la figura de San Pablo. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que tenéis aquí recogido es algo cogido de varios libros del trabajo que yo hice. Así que, mirad, de San Pablo, en cuanto a su vida, se sabe que nació en Tarso. ¿Qué tiene esto de positivo? Pues que era una capital romana, de la provincia romana, muy importante, de Sicilia. Es una ciudad helenística, de Asia Menor, famosa por la industria del lino y del silicio, y por aquel tiempo, urbe cultural del primer orden. Por ello, ciudadano romano. Esto es muy importante porque San Pablo, cuando tú lo miras, no es no es un judío simplemente, sino que va a significar algo mucho más importante. Dice, nació incluso en los primeros años de la era cristiana, alrededor entre los 5 años, se piensa, ¿no? Entre 5 y 10 después del nacimiento de Cristo. Él no conoció a Jesucristo directamente, pero sí de la gente que a pie estaba allí. Es decir, él conoció muchas personas que conocían a Cristo, ¿no? Después, él era de la tribu de Benjamín y muy observante de la ley. De forma que podemos decir, al mirar la figura de San Pablo, fijaros qué detalles concretos podemos sacar de él. Lo primero es que es un judío, pero es un judío de la diáspora, es helenista. Es decir, él tiene un pensamiento judío mucho más amplio, él no es un judío cerrado. No sé si me entendéis, los que sois de Ceuta me vais a entender cuando se habla, por ejemplo, de un musulmán que está cerrado en su ámbito musulmán, ¿no? Y que no sabe más nada, no. Este es como si fuera un musulmán pero que vive en Barcelona o vive en Madrid o vive en no sé dónde. Así que es una persona que, aunque sea judía, y además un judío bien metido, era una persona de una cultura amplia. Esto hacía que tuviera un gran bagaje de conocimiento y un conocimiento amplio de la realidad helenística, porque estaba cerca de la zona de Grecia y después, por otro lado, estaba muy imbuido de lo que era la mentalidad romana. Esto hacía que fuera una persona inteligente, una persona con capacidades, una persona con un conocimiento abierto de la vida de las cosas, pero después era muy observante de la ley, porque era un judío de lo que quería vivir la fe auténticamente, ¿no? Y por eso, cuando empieza su vida, él empieza a perseguir a los cristianos. Es decir, él vive in situ lo que es cuando apedrean a la lapidación de San Esteban, y él, que ha visto esa situación, él se pone a decir, a esto hay que perseguirlo porque van a destruir la mentalidad judía, esto es una secta que hay que destruir cuanto antes. Entonces se dedicaba a ir a los sitios a capturar cristianos y a llevárselo al Sanedrín para que los juzgaran. Entonces, lo personas un judío, claro. Pero después también, que esto también es un detalle concreto que vendrá al final, casi al final de su vida, que será muy importante, que es que era ciudadano romano. Al ser de una ciudad importante de la provincia romana, de capital, él era ciudadano romano, y esto hizo que él podía, cuando tenía que ser juzgado, pedir que el juicio se lo hiciera el César. Y por eso, y él hizo esto con el fin de que fuera juzgado en Roma. Y fíjate hasta qué punto llegaba su deseo de que todas las personas conocieran a Cristo, que él decidió hacer esto con el fin de que la gente de Roma conocieran al Señor. Es decir, yo ya estoy juzgado, es decir, ya veo que me van a condenar y que seguramente me van a matar. Bueno, pues yo quiero que si me matan, como tengo todavía más tiempo, puedo pedir más tiempo, me voy a Roma, y allí en Roma voy a predicar más tiempo, me da más tiempo a predicar nada. O sea, la capacidad de una persona de decir, todo me da igual con tal de que las personas conozcan al Señor. ¿Cómo habría transformado Cristo su corazón, que era capaz de que su vida le daba igual y todo lo que hay alrededor le diera igual con tal de que las personas conocieran a Cristo, ¿no? Y por eso lo que viene arriba, ¿no? Esta frase que es suya, ¿no? Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Su nombre era Saulo, que esto era de la transcripción griega del hebreo Saúl, que era un gran antepasado de la tribu de Benjamín.
que en el libro de los Hechos pues, señala el paso del nombre al otro tras su conversión. En su juventud estudió en Jerusalén, se fue allá a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Esto lo recoge el libro de los Hechos, incluso él también lo cuenta en la carta a los Gálatas. Sin embargo, es decir, el hecho de que fuera a estudiar a los pies de Gamaliel en Jerusalén es muestra de que era un judío muy importante, es decir, que él le importaba la fe judía, por eso su conversión es tan importante. Es decir, que era una persona muy firme, que él no se había puesto a estudiar desde su... Es decir, que él no era un judío, es decir, los judíos de aquella época, para que vosotros lo sepáis, ¿de qué aprendían la fe? La aprendían en que se iban a la sinagoga y allí tenían un estudio de la fe, de un estudio, no sé cómo decirlo, en plan, me tengo que aprender esto de memoria, se aprendía la Biblia, la Torá en hebreo de memoria, pero no eran cultos, este era culto. Es decir, este se había ido a Jerusalén, estudiaba a los pies de Gamaliel para aprender bien lo que era la fe. Es decir, que no era un tonto en la vida de los judíos, ¿no? Sin embargo, no estuvo en Palestina durante la predicación de Cristo, ya que él no menciona en ningún momento haber conocido a Jesús en persona. Afiliado a los fariseos, que era un grupo, ya lo sabéis quiénes son los fariseos, que vivían la fe muy fuerte, decidió perseguir a los cristianos tras asistir a la muerte de Esteban. Mientras caminaba a Damasco con la misión oficial de prender a los cristianos, Jesús se le apareció en persona, Jesús resucitado, narrado tanto en los Hechos como en sus cartas. Este acontecimiento cambió toda su vida, pues pasó de ser el perseguidor de Cristo a ser su apóstol. Tras llegar a Damasco, fue bautizado por Ananías. Yo creo es que la conversión de San Pablo es fundamental, porque daros cuenta que Cristo ya tenía el grupo de los 12, le había dado instituido, pero cuando resucita, él de una forma especial se le aparece la figura de Pablo. Es decir, en los planes de Dios vio la figura de Pablo como una figura esencial dentro de la vida del cristianismo y se le apareció en persona. Hombre, dice lo que él cuenta San Pablo es que no lo vio, sino que él tuvo una luz deslumbrante que lo dejó ciego y escuchó la voz de Cristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿a quién persigue? Y le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy Cristo a quien tú estás persiguiendo. Entonces, claro, fijaros lo que tuvo que suponer, igual que lo que ocurre con el tema de la vida cristiana de los apóstoles, que digo que fijaros qué importante es, dice uno: oye, ¿Cristo será verdad o no será verdad? Porque Cristo es verdad que históricamente existió. Tú puedes decir: ¿es Cristo realmente el Mesías? ¿No el Mesías? Una persona puede titubear, es decir, la gente de la calle no pueden negar en ningún momento la existencia de Cristo, pero lo que sí pueden negar a las personas que no creen en el Señor es que sea el Mesías, que no sea el Hijo de Dios, que sea, como muchos dicen, no, un buen hombre, que verdad que hacía milagros, pero bueno, pero uno más, ¿no? Que le dieron un renombre especial por sus circunstancias, por lo que él hacía, ¿no? Pero es que el hecho concreto de que los apóstoles estuvieran encerrados, asustados porque tenían miedo a que lo mataran y de golpe cambian su vida y se ponen a evangelizar y les da igual su vida, que deciden de morir por Cristo, ¿no? ¿Por qué cambian? ¿Qué hay ahí? ¿Qué produce en el corazón de los apóstoles que le hace llevar esto, ¿no? Si no hubieran visto a Cristo resucitado, eso no lo hubieran hecho, ¿no? Es decir, pues la realidad... ¿Que vio Cristo en Saúl? Bueno, pues por la necesidad de que tenía, que lo vio como una figura importante para poder extender el Evangelio a todos los lugares, ¿no? Vio a lo mejor que los 12 apóstoles no iban a poder extender el Evangelio como él quería, como él pretendía, dijo: pues tengo que aparecer este hombre para que cambie radicalmente la postura de la situación, ¿no? Y se apareció pues también una persona con este planteamiento judío, cerrado, que no es cuanto, y de golpe esta persona que va a perseguir cristianos, no se cae de un caballo, porque eso no lo cuenta en ningún lado, esto es algo que incluso gráfico más que otra cosa, porque dice que se cayó, él cuenta que tuvo un golpe y cayó al suelo, ¿no? Que cayó al suelo, entonces, que seguramente podría montar un caballo, eso no se sabe, ¿no? Pero cayó al suelo, eso se le da cuenta, que la luz deslumbrante le hizo caer al suelo, pero que este hombre cambiara radicalmente su vida y se dedicara de ser un perseguidor férreo a ser un apóstol como loco, ¿no? Se fue un tiempo, que eso también se sabe, porque llegó a Damasco y fijaros, a la comunidad que iba a perseguir, pues se fue al jefe de esa comunidad y Ananías lo bautiza. Al quien iba a capturar, lo terminó bautizando. Fijaros qué bonito, ¿no?
Y Ananías bueno, los cristianos le tenían miedo a Saulo, no se lo creían. Cuando llegaba Saulo a la comunidad era como, a ver, porque parece que sea un infiltrado y lo que está haciendo es descubrir un poco la realidad, ¿no? Le tenían mucho respeto porque, claro, es que era un perseguidor, ¿no? Estuvo tras 3 años preparándose, ¿no? Y después de ir a Jerusalén, visitó a los apóstoles y hablar con San Pedro. Fue llevado por Bernabé a Antioquía, donde inició su misión. Esto es muy bonito porque San Pablo, cuando tiene la conversión, él no podía haber dicho, bueno, pues yo conozco a Ananías, me han explicado quién es Cristo, me voy a poner a evangelizar. Esto no lo hizo. Él se fue a Jerusalén, quiso conocer directamente en situ a los apóstoles, a hablar con ellos, que le explicaran ellos realmente la fe, y entonces fue cuando empezó a predicar. ¿Esto por qué es tan importante? Porque San Pablo nos demuestra a nosotros, porque muchas veces, por ejemplo, yo como sacerdote, vosotros como catequistas, uno puede decir, bueno, el Señor se ha fijado en mí para ser catequista, para ser sacerdote, y yo tengo la misión pues de denunciar a las personas pues la vida de fe, y uno puede empezar a decir, bueno, pero es que yo a lo mejor veo que lo que dice la Iglesia pues yo no estoy del todo de acuerdo, o yo esto no me es lo mío, o yo esto... Sin embargo, San Pablo fue capaz de decir, no, la fe no es mía, yo quiero conocer lo que los apóstoles habían escuchado del Señor para transmitir lo mismo. Fijaros qué bonito, es decir, vosotros, vuestra labor, vuestra misión no es predicar lo que vosotros queréis, sino predicar lo que Cristo transmitió. Y lo que Cristo transmitió, el depósito de la fe está en la Iglesia Católica. Vosotros, igual que yo, estamos llamados a decir lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Porque en el fondo ahí es donde está el depósito de la fe, ¿no? Realizó 3 grandes expediciones. Un primer viaje hacia las costas de Asia Menor. Visitó Galacia, la comunidad de los Gálatas, Panfilia, Pisidia, Licaonia. Después tuvo otro segundo viaje que le llevó, pues, Antioquía era como un lugar céntrico de misión, y de ahí donde salían al resto, pues volvió de nuevo a Antioquía, y Antioquía, pues, ya llevó el Evangelio a Europa, ¿no? Y ahí, pues, conoció acompañado de Sila, ya no estaba Bernabé con él, visitando Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Luego se embarcó y se dirigió a Éfeso y a Cesarea. Después regresó de nuevo y otro tercer viaje, también otra vez desde Antioquía, Galicia, Frigia, hacia Éfeso, la cual se convirtió en el centro de su actividad misionera durante los 3 años. Después regresó de nuevo a Jerusalén y fue arrestado por los judíos, llevado ante el Sanedrín, donde lo mandaron a Cesarea, encarcelado durante 2 años. Cuando llegó de nuevo el procurador Porcio Festo, Pablo apeló a César por ser ciudadano romano. A partir de su llegada a Roma hasta su muerte como mártir en dicha ciudad, existen distintas opiniones sobre la suerte de Pablo. Se piensa incluso que antes de morir él visitó, incluso porque tenía, es más, en la carta a los romanos, al final de la carta aparece que él tenía un deseo de venir a España. Entonces se piensa, porque es más, hay una tradición ahí de que San Pablo, hay 2 tradiciones. Una que tiene mucha... Es más, tiene mucho tinte de que puede ser verdad, de que paró en Tarragona, por el puerto de Tarragona, y estuvo predicando por la zona de Tarragona, ¿no? Adentrándose, ¿no?, dentro de España, predicando por varios lugares. Pero después existe otra leyenda, porque esto es más leyenda, esto no es tan posible, de que él desembarcara en las costas de aquí, de San Lucas, y existe otra tradición que estuvo predicando por Écija y distintos sitios, ¿no? Eso no se sabe si fue muy verdad, pero sí que es verdad que lo de Tarragona es probable, ¿no?, de que el Evangelio llegara a la zona de Tarragona por medio de San Pablo, ¿no? Después también se sabe en todos estos viajes que él tuvo 2 momentos importantes en lo que es, a pesar de los viajes y de la evangelización, en referencia a Jerusalén. Él estuvo en el concilio de Jerusalén, donde también se decidió todo el tema de los convertidos al cristianismo que no eran judíos, de los paganos, y entonces se decidió de que no tenían que circuncidarse, que no tenían que comer carne de animales, y que no tenían problema en comer carnes de animales impuros y alguna cosa más, ¿no? En esta realidad, estos son cotilleos, ¿vale? Os voy a contar un poquito de intrahistoria. ¿Qué pasa? Cuando se decide esto lo cuenta San Pablo en sus cartas,
hay realmente algunos cristianos convertidos de los judíos que no aceptan muy bien este hecho del cristiano pagano, de que no tuviera que adaptarse a las tradiciones de los judíos. Esto provoca que hay un grupo de cristianos que empiezan a evangelizar, a ir por las distintas comunidades diciendo que aquel que no se circuncide va a ir al infierno, no es un verdadero cristiano. Entonces empieza a haber un revuelo y San Pablo, hay cartas que él escribe hasta con lágrimas en los ojos, es más que lo cuenta, diciendo que estoy con lágrimas en los ojos, él lo dice claramente, sufriendo por toda la situación que está viviendo, porque se encuentra ante una controversia de personas que son judaizantes, que están diciendo que se tienen que circuncidar, que tienen que vivir las leyes judías y San Pablo dice, pero vamos a ver, pero si eso ya se había decidido en un concilio, ¿cómo vamos ahora a hacer una vuelta para atrás? Entonces incluso él le llevó a irse de nuevo a Jerusalén y vivió un conflicto con San Pedro. Vivió un conflicto con San Pedro porque estaba como la comunidad de los judaizantes y la comunidad de los paganos. Y estaban como que los que se convertían del paganismo y que no estaban circuncidados estaban como en un segundo plano. Y San Pablo tiene un rebote, pero un rebote con San Pedro, que se lo dice en la cara, y San Pedro al final le acepta la situación y le dice que lleva razón. Entonces provoca un cambio, ¿no? Esto es muy importante porque, es decir, él quería transmitir la fe tal cual, ¿no? Y no quería decir una cosa distinta. Y provocó un revuelo ahí que le llevó hasta incluso pues a hablar con San Pedro y decirle, vamos a ver, pero nosotros no habíamos decidido esto, ¿tú cómo vas otra vez a volver para atrás? Es decir, que lo habíamos decidido en el concilio. ¿Cómo tú ahora vas a coger y vas a cambiar otra vez lo que ya se estaba haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero San Pedro, por tal de caer bien, retrocedió, se echó para atrás, ¿no? Pero al final volvió de nuevo otra vez a transmitirse la fe tal cual, ¿no? Y San Pablo escribió cartas muy duras diciendo, señores, que yo estoy transmitiendo el Evangelio tal cual me vino dado, que yo no estoy diciendo algo distinto, y el que os diga algo distinto a esto, anatema sea. Bueno, aunque lo transmita un ángel caído del cielo, que no, que lo que yo he dicho viene del Señor, esto no es algo que yo estoy diciendo que no sé de cuándo, ¿no? Esto lo escribe en sus cartas, ¿no? Se ve muy dolido, ¿no? Ante la situación que estaba viviendo, ¿no? Porque, fijaros, esto pasa por muchos sitios, ¿no? Y hoy en día actualmente cuando se provoca, por ejemplo, dice Concilio Vaticano II, provocó ahí una situación de que la gente por un lado, por otro, no sé cuánto, y la fe que se estabiliza, que uno decía, pero esto no era, y esto ahora por qué, y ahora, es decir, se provoca unas situaciones de controversia que fijaros, en los primeros siglos, en el primer siglo, ya pasaba también cuando hay un cambio, pues siempre provoca situaciones de tensión, y esto es algo normal, ¿no? De los escritos, vamos más allá, ¿no? Las cartas de San Pablo tienen todas más o menos una misma estructura. Tiene una introducción donde incluye los nombres del remitente, ¿no? Los destinatarios, a quién va esa carta, el cuerpo de la carta, donde se desenvuelve el tema, que incluso muchas veces está dividido en varias partes, o él quiere hablar con la comunidad, pues varias cosas, ¿no? Entonces, pues dice las distintas cosas que quiere decirle a la comunidad, siempre habla de una parte dogmática, que se centra, por ejemplo, esto que he dicho de la vida de la fe, que no tenemos que vivir del judaísmo, la tradición de los judíos, ¿no? Pues se dedica, eso es algo dogmático, ¿no? Que tiene que explicar, pero después de explicar la parte dogmática, se mete en la parte didáctica y moral, diciéndole pues cómo tienen que vivir, cuidado con esta situación, oye, cuidado con este que me habéis comentado de la comunidad que me ha dicho que resulta que está viviendo de esta manera, eso no está bien, esto lo tenéis que cambiar, es decir, que se mete también en la parte moral, dogmática y moral, siempre en sus cartas, y al final, en la conclusión, siempre aparecen noticias personales suyas, unos saludos y la bendición final. Si cogéis una carta de San Pablo, pues todas más o menos tienen esta misma estructura. Todos están escritos en griego, aunque no el griego clásico, sino que está en el griego koiné, que era un griego común, ¿vale? Que no era, es decir, que no era el griego escrito en plan bien escrito, sino el griego que se hablaba a pie de calle, ¿no? Es seguro que recurrió a escribano y a secretario para escribir, es decir, él le decía a algunas personas, venga, escríbeme esto, porque esto era común, ¿no? Y una persona se dedicaba a decirle las cosas. ¿Cómo? Bueno, pues seguramente habrá cartas que él personalmente las redactaba y alguna que le diría, oye, quiero que digas esto, esto y esto. Y el escribano pues escribía la carta donde incluía lo que San Pablo habría dicho que escribiera, ¿no? Su escrito
pues saben dar con la palabra significativa. Son escritos que van con las palabras muy claras, no va dando con mucho titubeo, ¿no? Es una palabra muy clara, pero después también es verdad que es muy penetrante, ¿no? Él dice las cosas muy ¡bum! Él le gustaba decir las cosas no sin rodeo. Si él tenía que decir claramente esto está mal, pues lo decía como tenía que decirlo. Él no tenía muchas veces como nosotros tenemos aquí, vamos, ahí los papás de los niños, a ver cómo lo decimos, que claro, que es que el niño tiene que venir a misa. Es decir, nosotros muchas veces nos andamos pues, con rodeo, no, claro, porque el niño es importante, oye, mira, San Pablo no dice nada. O el niño viene a misa o se va a la calle, además que se va a la calle, que no tiene problema. San Pablo era así, no tenía rodeo ninguno, ¿no? San Pablo era así, es decir, que no era de otra manera, él era muy claro. Sus escritos están puestos de una manera, pues como un pastor, como un maestro que habla con su pueblo y que le dice las cosas pues para su bien. Son escritos dirigidos a toda una comunidad ya formada e instituida. Hay algunos, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, él le escribe la carta a los romanos sin haber llegado todavía a la comunidad, diciendo que va a ir. Pero le escribe una carta a los romanos porque es una comunidad que ya estaba sentándose en un lugar importante del imperio, ¿no? Pero ya eran comunidades que existían. Como dice ahí, pues transmitir algo de su presencia personal, como una madre o como un padre que le escribe a sus hijos, ¿no? Se muestra en ella un auténtico enamorado de Cristo, en el que lo quiere dejar todo por el Señor, en el que se ve que lo que es el Señor a él le transforma su vida y le penetra hasta lo profundo de su corazón. Una persona que ha tenido una auténtica experiencia de Dios, se ve, ¿no? En sus cartas se ve una persona que ve al Señor con claridad, ¿no? Todo lo estimo basura por tal de ganar a Cristo. El mundo ya no es, yo estoy crucificado para el Señor, ¿no? Yo estoy crucificado con Él en la cruz, y Él habla de una experiencia de fe, de una persona que tiene una verdadera experiencia de Dios, ¿no? Que es capaz de hacer lo imposible por transmitir su mensaje. Fijaros todo lo que hizo por tal de que el Evangelio llegara a todos los rincones, ¿no? Y todo lo demás lo estima pérdida y basura comparado con lo que Dios le había dado. Fijaros qué palabra más bonita, ¿no? Dice, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Si esto no lo dice una persona que tenga una fe de verdad, pues estaría engañando demasiado, ¿no? Fijaros, pues ahí tenemos las cartas que él escribió. La primera a los tesalonicenses, la segunda, la carta a los corintios, después también está la segunda que las dos se escribieron en Éfeso, la carta a los gálatas, carta a los romanos, los momentos en los que se escriben, ¿vale? Colosenses, Efesios, y después tienen cartas pastorales, que son escritas a personas concretas, que son Timoteo y Tito, ¿vale? También hay otra ahí arriba, que es la escrita a Filemón, que fue escrita, bueno, la carta a los filipenses, fueron escritas cuando estaba ya preso. Eso también son detalles concretos, ¿no? Porque escribe la carta estando pues en la cárcel, y le escribe la carta a esas comunidades, ¿no? Además son cartas muy profundas y muy bonitas. Yo lo recomiendo. La carta a los filipenses es una carta preciosa, preciosa. ¿De aquí qué nos podemos sacar? Pues bueno, pues vamos a un tema fundamental para vosotros, como es el tema de la evangelización, de ser misionero, ¿no? San Pablo, como podéis ver, pues es un auténtico enamorado del Señor, con deseo de evangelizar, con deseo de llegar con ardor a todas las comunidades y a todo el mundo, ¿no? Y él veía la necesidad de que el Evangelio fuera conocido por todos, ¿no? Y le llevó, fijaros, hasta España. Ustedes ponen a pensar que estáis aquí en Cádiz y decir, voy a llevar el Evangelio a Jerusalén, y os dedicáis a cruzar andando, o por mar, o por como queráis, porque en aquel tiempo no había aviones, pues corriendo toda la costa, predicando por todos los rincones de España, de Francia, de Italia, y después de llegar a Jerusalén para evangelizar, ¿no? Es que esto fue lo que hizo San Pablo. Y es una persona que a nosotros tiene que alentarnos muchísimo a decir, tengo que transmitir el Evangelio, ¿no? El mundo que se encontró San Pablo, verdad que no era un mundo muy distinto al nuestro. Las personas pues creían en otros dioses. Hoy en día es verdad que a lo mejor la gente no cree en otros dioses, pero estaban imbuidos en otra realidad. Tenían auténticos prejuicios
contra los seguidores del Señor, y esto es algo que también vivís vosotros. La gente, ¿cuántos prejuicios tienen contra la iglesia? ¿Cuántos prejuicios tienen contra el Señor? ¿Cuántos prejuicios tienen los niños que os llegáis a encontrar vosotros en catequesis? No, sí, mi mamá no me deja, no sé cuánto, no, mi mamá dice en mi casa que no sé qué. La gente tiene sus prejuicios y los niños absorben esos prejuicios, ¿no? Pero esta es la realidad, y es importante que San Pablo era un auténtico misionero, que a vosotros tiene que llamar la realidad de decir, pues yo también tengo que ser misionero. Y esto es un cambio de chip, porque en el fondo yo creo... Mira, un cura, no me acuerdo en qué, no sé dónde, en esto que estamos hablando de la nueva evangelización, cuenta que en su parroquia, para cambiar la mentalidad y que la gente se diera cuenta de que la situación que se estaba viviendo era de gente verdaderamente alejada del Señor, él dijo, voy a parar la parroquia durante, no sé si fueron 2 o 3 años. Y en la parroquia no hubo nada, pero nada es que no hubo ni catequesis. No hubo nada. Y lo que se dedicó es a coger a la gente, catequistas, la gente que se encargaba del grupo no sé cuánto, la gente que había de los grupos de no sé qué, y se dedicó a formarlas durante ese tiempo para que se dieran cuenta de que su labor era ser auténticos misioneros. Es decir, estamos en un mundo que aunque la gente diga que es cristiana, no lo es. No creen en el Señor. Y quien cree, cree a su manera. Es decir, se ha hecho un Dios, pues ha cogido esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto lo meto por aquí y esto lo meto por allí. Y hago un Dios a mi manera y yo voy a él. Y mucha gente que tiene un Dios, y eso me lo voy a decir vosotros, un Dios de personas que son de los milagritos, ¿no? Yo voy a hacer un Dios porque mi marido no tiene trabajo, yo voy a pedirle al Señor para que mi marido encuentre un trabajo y ya está. No le vaya a pedir más. O mi tío, mi padre está enfermo y yo voy a pedir porque mi padre, mi tío, mi abuelo se cure. Pero no le pidas más. Entonces, bueno, es un mundo de personas que incluso se aprovechan hasta de la Iglesia Católica para hacer fiestas. ¿Cuánta gente hace la comunión y vosotros decís, estos niños va a hacer hola y adiós? Se aprovecha de la Iglesia para hacer una fiesta. Esto es real. Y nos tenemos que comer eso por papa. Gente que bautiza a los niños y no tienen fe. Esto es lo que tenemos, gente que viene para confirmarse y que te dice, ¿dónde hay que hacer el curso ese? ¿Pero eso cuántos días son? La gente no tiene ni idea de lo que es la vida de fe. Entonces, ¿qué os digo? Estamos en un mundo que no... Es decir, el otro día estuve hablando con curas que son colombianos, que son misioneros, que están aquí. Y un cura concretamente que ha estado de misión en África, dice, bueno, yo lo que llevo vivido está destinado en Algeciras. Dice, yo lo que me he encontrado es lo mismo, pero de una manera enmarcada que lo que me he encontrado en África, en la comunidad donde me he llegado. Porque en el fondo la gente no cree, la gente no viene a la iglesia. Y la gente que yo me acerco para explicarle la vida de fe, sí creen, pero no me diga más nada. Tú aléjate de mí, yo no quiero saber nada de ti. Y la gente está necesitada porque lo importante primero es que vosotras os creáis realmente el auténtico, y yo primero también, ¿eh? Es decir, que no me voy a quitar dentro del ámbito, porque yo también soy el primero que muchas veces me acostumbro bueno, la gente nos viene, ¿no? Y puede decir, bueno, uno marca el chip, catequesis, misa, confesión, bautizo, misa, catequesis, confesión, como digo, y me voy marcando el ritmo, y uno se enmarca, porque esta parroquia incluso es una parroquia de mucha vida, y tiene muchos grupos, y tiene muchos niños, y tiene muchas cosas, ¿no? Y uno se enmarca y muy bien, pero es que la gente no tenemos que simplemente dar el sacramento y se acabó, es que nosotros no tenemos que acostumbrarnos a esto. ¿Es lo mismo estar como estáis vosotras ahora que no estar aquí? ¿Es lo mismo tener al Señor en la vida que no tenerlo? ¿O tenerlo como lo tienen ellas o tenerlo como lo tenéis vosotros? ¿O lo tenemos nosotros? Es decir, me voy a excluirme yo también. No es lo mismo. Es decir, y tenemos que luchar porque esas personas conozcan al Señor. Es decir, que es verdad que a lo mejor vosotros decís, miráis los niños que tenéis por delante. Es decir, son 12, 13, 14, 15, 16, como 18, como tiene Angelita. Es decir, o Rocío, que la catequesis ahora mismo que con Marita no aparece mucho, tiene 30 y tantos niños. Tú dices, a estos niños los tengo yo que acercar al Señor.
y luchar por todos tus medios. Uno es verdad que puede decir uno, al final yo miro y, joder, de los 16 niños que de esos, van continuando 4 nada más, y al final uno se puede echar para abajo. Mira, yo eso me pasa incluso a mí, por ejemplo, cuando yo estoy bautizando, es muy duro que tú estés con un deseo de explicarles a ellos la fe, de hablarles de lo que es el Señor, y que están pasando de ti. Y yo muchas veces digo, llego a comprender a curas, que es verdad que no tengo que ser así, y lucho contra ellos, ¿no? Pero llego a comprender a curas que dicen, mira, yo bautizo, lo hago de aquella manera, que salga para adelante y se acabó. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Es decir, que es muy importante que vosotros tengáis conciencia, igual que tengo que luchar yo todos los días por tomar la conciencia de que tengo que evangelizar a esos niños, que 2 continúan, que 3 continúan, que 5 continúan, pues bendito sea Dios. Pero luchar porque un niño conozca la fe. A ver, yo recuerdo una cosa que es muy ardua a la hora de trabajar en la fe, en la labor, por ejemplo, de vocaciones al sacerdocio, ¿no? Es decir, yo he trabajado, como sabéis, yo estuve encargado del menor, y en el seminario estuve encargado del preseminario, de los chavales que estaban planteando la vocación ya más mayorcitos. Y yo recuerdo de estar llamando, entre ellos, por ejemplo, Juan Carlos, yo los llamaba. Y a lo mejor llegaba el momento de la convivencia que teníamos ese fin de semana y te aparecían 2. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que esos 2 no son dignos de recibir lo que tú ibas a transmitir? Pues bendito sea Dios, pues por esos 2 tienes que dar tú la vida. En esta situación concreta que tenéis 12, 13, 14 niños, que tendrás que entregarte muchísimo, que tendrás que plantearte cómo decirle. San Pablo es muy bonito porque él es capaz de hacerse todo para todos por tal de ganar a algunos, dice San Pablo. Él llegó, por ejemplo, a Atenas y dijo, ¿cómo le explico yo la fe a estos que están aquí? Y él empezó a caminar por el camino, se encontró de que había muchas estatuas de dioses y había una estatua que no tenía ningún dios en lo alto y ponía al dios desconocido. Y él cogió y dijo, ahí, ¿no? Pues por aquí entrar, se subió a lo alto de aquello y dijo, bueno, querido, cuando he visto cuando venía aquí que sois gente de una fe no sé cuánto, porque queréis creer en los dioses y no sé cuánto. Bueno, pues, ¿qué vengo a deciros? Pues yo vengo a traeros ese Dios que ustedes que habéis puesto ahí una estatua que no conocía, el Dios desconocido, pues a ese os vengo a transmitir. Y ya la gente empezaron a estar atenta, ¿no? Pero es simpático que él adaptó el mensaje a lo que tenía por delante, ¿no? Bueno, pues es la realidad de la capacidad de me voy a adaptar a lo que tengo por delante. ¿Qué niño tengo? ¿Qué capacidad tiene? Alguno dice, Dios mío, ¿dónde han venido, no? Bueno, pero yo tengo que llegar a ellos. Los padres de los niños. Qué complicado muchas veces. Que tú dices, yo voy a mandar este mensaje no sé cuánto ahora a los padres, o me encuentro algo que es de vida de fe, que dice uno, lo voy a mandar al grupo de padres. Y a lo mejor uno dice, lo voy a mandar al grupo, ¿para qué? Para que los padres después se pongan y no lo va a leer. Bueno, a lo mejor lo lee 1, lo lee 2, lo lee 3. Bueno, pero tú tienes el deseo de que esos padres, alguno conozcan al Señor. Que un padre se acerque al Señor gracias a ese mensaje, pues bendito sea Dios. Con que uno se acerque a la iglesia, con que uno descubra al Señor en su vida, bendito sea Dios. Pero tenemos que cambiar ese chip y tenemos que decir, lo que yo tengo es lo más grande que yo tengo que descubrir y yo quiero que todo el mundo conozca esto. Esto es lo que vivía San Pablo. Y todos tenemos que coger ese chip, tenemos que meternos dentro, porque el mundo se nos va, la vida se nos va en ello. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, tú por esa gente que no conocía al Señor, ¿tú qué has hecho? ¿Te lo va a decir? Te lo va a decir, igual que me lo va a pedir a mí me lo va a pedir con más fuerza, porque tú la de gente que llega al cura para pedir cualquier cosa, ¿no? Pues en esta realidad también vosotros tenéis que decir, pero lo importante es esto, ¿qué tienes tú del Señor, no? ¿Qué predicar? Mirad, ya termino con esto que viene aquí, la Evangelii Nuntiandi nos pone distintas formas de qué es lo que tenemos que predicar, ¿no? Y pone, son distintos puntos, dice, bajo el aliento del Espíritu. Lo que tú vas a transmitir, el Espíritu Santo, dice, pondrá las palabras en tu boca para que tú digas lo que Dios quiere que tú digas, ¿no? No tienes que tener miedo de lo que digas, bajo el aliento del Espíritu. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia mía, ¿no? Y alguna me la habéis contado alguna vez, ¿no? Que cuando tú hablamos de catequesis y estás diciendo cosas, y dices tú, joder, ¿de dónde estoy yo sacando esto que estoy diciendo, no? Ha salido precioso. Qué bien me ha salido, ¿no? Dice, o muchas veces que hay algo dentro de ti que te inviga más y que tú notas que están todos los niños así, escuchándote embobado. Eso es el Espíritu Santo, bajo el aliento del Espíritu. Es
decir, Dios pone las palabras en tu boca para que tú seas capaz de transmitir aquello, ¿no? Testigos auténticos. Qué importante es que lo que digáis, lo primero que sea, es lo que vosotros vivís y lo que vosotros intentáis transmitir. Al niño le va a llegar mucho más cómo vosotros le habláis a Dios como padre, cómo vosotros habéis tenido esa experiencia de Dios como padre y en qué lo habéis vivido, que transmitáis después, yo qué sé, con muy bien la teoría, ¿no? Porque al final el niño se queda con la experiencia. Es decir, el niño cuando a veces a lo mejor he llegado yo, ¿qué? ¿Cuánto? Por ejemplo, ahora que conté lo de Amparo. Los niños se acordaban perfectamente de la historia de Amparo. Se acordaban perfectamente. Porque es una experiencia de una persona, eso se queda grabado. Pues tu propia experiencia, pero tiene que ser también de una experiencia auténtica. El Señor decía que era, que dice, habla con autoridad, habla con firmeza, es decir, que su vida después refleja lo que está diciendo. De nada te sirve decir, yo voy a hablar de lo importante que es el Señor en mi vida, de cómo es cuánto, de qué, y después tú ves tu vida y dices, bueno, si yo ni rezo, ni digo, ni voy a misa, y cuando menos me escapo, y cuando no, ¿de qué me sirve, no? Entonces, testigo auténtico, que busquen la unidad, dice el Evangelio Nunciandi, ¿no? Que es importante que nos hagamos, es decir, que es muy triste, por ejemplo, cuando la comunidad puede andar dividida, ¿no? Cuando a lo mejor uno está enfrentado contra el otro contra el otro, y entre los mismos catequistas se pudieran criticar, que entre los catequistas mismos hablen mal el uno del otro, porque eso al final la gente se empapa y lo vive, ¿no? Si se busca la unidad, eso ayuda muchísimo a la gente a darse cuenta de que ahí hay algo importante. Servidores de la verdad. Esto es lo que he dicho antes de San Pablo. Lo que tenemos que transmitir es lo que el Señor trajo, no lo que tú te pienses, sino servidores de la verdad. Tenemos una verdad y esa verdad es la que tenemos que transmitir, que muchas veces cuesta más trabajo de encajarla. Sí, pero bueno, nosotros tenemos que transmitir lo que Jesucristo nos trajo, ¿no? Animados por el amor. Qué importante es que queramos a la gente a la cual vamos a transmitir el Evangelio. Si tú quieres a los niños, eso es lo principal. A partir de ahí meter el mensaje de la fe. Pero ni nada te sirve que tú quieras transmitir el mensaje de la fe si tú a los niños, el mamarraso este, ¿no? O el otro, es que no es quien lo aguante el niño este, o es que ve que no. Es decir, que es verdad que a lo mejor uno, porque hay niños que son más complicados de creer. Esto es algo real, no lo tenéis que decir vosotros, porque son más complicados, ¿verdad? Son niños que son odiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede decir, porque son niños más complicados. Pero tenemos que quererlos a todos, ¿no? Tenemos que quererlos a todos. A ese niño odioso, pues quizá a lo mejor es que esté más necesitado de amor. Y que tú tengas que darle más cariño a ese niño, ¿no? Pues qué importante es que queráis a los niños, que queráis a los padres de los niños. Padres que serán muy complicados. Y a lo mejor esto pasa, ¿no? Yo recuerdo... Estamos pidiendo mucho, ¿eh? Bueno, pues, prepárate para el Evangelio de este domingo. Verás tú el Evangelio de este sábado. Cuando en la vida de fe, en el seminario siempre pasaba lo mismo. Tú veías a un niño y tú decías, uy, este niño es perfecto, este chaval para que entre en el seminario, no sé cuándo, no sé qué. Y al final, ¿quién entraba en el seminario? El más tonto, el más raro, y tú decías, Dios mío, este como al final ese era el que entraba. Y después cuando entraba, tú veías cómo el chaval evolucionaba, cómo el chaval iba creciendo, y al final dices, wow, qué increíble, ¿no? Como el Señor llama a los que quiere, no a los idóneos, a los perfectos y a los más. Pues esto pasa igual muchas veces, al que menos te piensa y al que es más que tú dices, con lo follonero que es este padre, con lo follonera que es esta madre, que no y sin embargo, si tú te pones ahí pum pum, hay veces que de golpe hay un cambio. Y ahora se acerca al Señor y se acerca a la iglesia. Es decir, que tenemos que abrir nuestro corazón a todo el mundo, entregarnos a todo el mundo y que deseen todo el mundo lo de. Dice, con el fervor de los santos. Pues igual que San Pablo predicaba con esa gana y con ese ímpetu, pues también, es decir, a mí me gusta, hay una, el otro día lo comentaba, o no sé si lo comenté aquí alguna vez o lo que sea, cuando yo fui a Santiago, al Camino de Santiago, vino con nosotros, era una persona ya más adulta, tenía alrededor de los 50 años, que se vino con los jóvenes al Camino de Santiago. Entre los niños. Más adulta. Me refiero Camino de Santiago con jóvenes de 16, 17, 18, 20 años.
No, bueno, segunda juventud. Bueno, a lo que voy. Esta mujer que vino con nosotros, esta chavalita, a mí hubo algo que me dejó boquiabierto, ¿no? Porque esta mujer, donde iba, es decir, yo recuerdo que paramos en un pueblo, allí en medio de no sé ni dónde estaba, que el sitio era Hamburgo, no me acuerdo, antes de llegar allí arriba a Santiago, ¿no? Paramos ya a dormir. Bueno, pues el pueblo tenía, es decir, los chavales jugaban allí porque el pueblo tenía algo y que los niños jugaban, había niños de 10 años jugando con niños de 15, porque claro, allí era lo que había, ¿no? Allí en total podría haber 20, 30 niños en total en el pueblo, ¿no? Pues yo recuerdo que estábamos allí y digo, pues mira, por mirar, y veo al barullo entero de niños y jóvenes del pueblo alrededor de una zona que estaban jugando antes allí en la plaza. Y claro, te da por acercarte y te encuentras que es esta mujer que estaba hablando con ellos y wow, arriba, venían los niños todos allí escuchándola, haciéndole preguntas, ¿no? Y ya en el momento en el que yo tenía a los niños medio engolosinados, empecé a decirle, ¿y vosotros? ¿Pero vosotros vais a misa? ¿Y vosotros no sé qué? Pues claro, pues tenéis que venir, es que el Señor es muy grande, ¿tú sabes lo bonito que es conocer al Señor? Y empezó la mujer allí de cuando, bueno, pues, al final 3 o 4 niños aparecieron a la misa que nosotros el día siguiente por la mañana y fuimos en el pueblo, los niños fueron a misa, ¿no? Pero es que esa mujer, por donde iba así, es decir, iba con un deseo de que las personas conocieran al Señor, ¿no? Pero lo principal es que esa persona la había vivido en sí misma, lo importante que era el Señor para ella, y quería transmitírselo a los demás, ¿no? Entonces, esta realidad de la evangelización, vosotros como catequistas tenéis que tenerlo metido en el tuétano, ¿no? Que la gente conozca al Señor, que los niños conozcan al Señor. Y que es difícil, ¿verdad? Pero luchar con toda la fuerza, es decir, que ganáis uno, bendito sea Dios. Es decir, mi deseo es cuando esté en confirmación, que el grupo que tengo de los 60 niños se quede. Que yo sé que no se van a quedar todos, pues claro que me lo imagino, pero yo lucho porque todos se queden. Porque si yo lucho porque se van una vez, yo no creo que se vaya. A ver si se queda alguno, si voy con esas tintas. Vale. Decía, ¿quién fue? Creo que fue el Munilla, en la última escuela organizadora, no esta última que fue aquí, sino la que fue en Cádiz, porque claro, Munilla fueron 400 personas a escucharlo, ¿no? Él dijo, pues nosotros tenemos que tener un listón alto, ¿no? Dice, pues nosotros no podemos aspirar al 5, sino que tenemos que aspirar al 10. Dice, porque después te quedas en el 8. Bueno, pues es que si tú aspiras al 5, al final o suspendes o llegas al 5 justo. Dice, pero si tú aspiras al 10, pues vas a conseguir mucho más. Pues esto pasa igual. En la evangelización tenemos que luchar por el 10. Tenemos que luchar porque los 16 niños se encuentren con el Señor a su manera, pero que se encuentren. ¿Cómo? Que es verdad que esto hay que renovarlo continuamente, porque es verdad que esto, a lo mejor aquí pues uno dice, pues sí, pues es verdad, vamos a ir al ataque, vamos a evangelizar, vamos a hacer no sé cuánto, vamos a decir no sé qué. Y la primer día anda, el segundo día, pero cuando ya vaya 3 días, dice, anda, por los niños que se vayan allí a freír espárragos, ¿no? Pero hay que renovarlo, y eso es muy importante renovarlo, pues por la mañana, cuando recéis, ¿no? Ya sea con el rezando voy, ya sea como vosotras recéis, pero que, Señor, pues ayúdame a tener una fe de verdad, a sentirte, a no sé cuánto, querer transmitirlo, a luchar por ello, a evangelizar, ¿no? De no hacer rutina lo que ya vivís vosotras, ¿no? Igual que lo vivo yo. Yo es lo que digo siempre, ¿no? Cuando voy a vivir la misa, yo antes de la misa, Señor, que esta misa sea como mi primera misa, ¿no? Cuando uno empieza con mucha ganas, ¿no? Como catequista, ¿no? Alguno que empieza porque no le queda más remedio, porque la ha cogido el cura, la hizo tú, se acabó y tiene que evangelizar, ¿verdad, Wendy? Pues, pero después, por otro lado, al final, cuando tú empiezas a motivarte, pues empiezas con más ganas, ¿no? Y dice uno, pues venga, y vamos, y después te puede desmotivar, venirte abajo, pero no, hay que renovar ese espíritu misionero, ¿no? Ese espíritu que cuando tú vas a misa y notas al Señor y dices, quiero transmitirlo, pues ese espíritu es el que tenemos siempre que renovar para transmitir la fe, ¿no?